Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a comenzar con este tema de la meta 2.2, estructurando el espacio bidimensional. Hay que recordar, anteriormente vimos cuáles eran las distintas características básicas que la mirada, bueno, finalmente todo el proceso de la visión identifica para poder determinar, o más bien cuando estamos buscando algo, cuáles son esos elementos básicos: color, posición, tamaño, movimiento, etcétera. Habíamos visto estas cuestiones, habíamos visto que también se utilizan estas estrategias para resaltar cierta información que queremos que se encuentre a primer vistazo. Esto nos puede servir, por ejemplo, si estamos elaborando una publicidad de marca donde queremos posicionar la imagen de la marca. Bueno, pues entonces buscaremos que el logo, que el nombre de la marca aparezcan como primer vistazo para llamar la atención, ejemplo, o en otros casos, por ejemplo, en una infografía, quizás lo que necesitamos es un elemento atractor que llame la atención para que después la mirada se dirija a los distintos componentes de datos, información que tiene la propia infografía. Eh, de manera muy general, pues observamos pues cómo podríamos hacer interactuar distintos valores para llamar la atención en cosas en particular, o bien para distribuir distintas, o más bien generar distintas formas de lecturas en los objetos gráficos. Aquí vamos a hablar un poquito más sobre cómo se organiza el espacio bidimensional, porque veremos, ahorita regreso a eso, pero veremos o vamos a entender que debido a que la mirada lo que hace es observar un punto fijo en el espacio, se pierde digamos que se pierde la sensación de profundidad, o la sensación de profundidad no queda tan clara, porque pues en el momento en el que yo estoy observando un objeto, un punto, una situación en particular, todo pareciera ser como una sola, estar a un mismo nivel. Si yo cambio el enfoque para mirar algo que está detrás, pasaría exactamente lo mismo. El objeto que tengo enfrente, pensando a lo mejor mi pulgar, lo tengo enfrente, eh, pasa a un segundo plano, o a un plano que está como, digamos, ahí. ¿Cómo decirlo? O sea, la noción de tercera dimensión no es tan clara para la mirada, porque cuando posamos nuestra atención en una sola cosa, la idea de profundidad desaparece. Ujú. Entonces, en realidad lo que nosotros hacemos es movernos a nivel de percepción en un espacio 2.5, que solo si yo requiero mirar algo que está más lejos o está más cerca, enfocar algo que está más lejos o está más cerca, hago ese cambio de profundidad, ¿no? Pero nunca estamos viendo completamente con perspectiva. Eh, Esto podríamos verlo de forma muy distinta, bueno, incluso hasta las cámaras, ¿no? Cuando abrimos o cerramos el diafragma para aumentar el campo em, la profundidad de campo, pareciera que todo está en una sola, en un solo nivel de profundidad, ¿no? Salvo por la idea del punto de fuga, es que nuestro cerebro procesa la profundidad, pero sin la idea de punto de fuga, nuestro cerebro pues no lo hace. Bueno, en este punto de cómo procesamos el espacio bidimensional, habrá que entender que estos elementos básicos con los cuales nosotros, o más bien estos cualidades básicas de las formas, de las imágenes, de los objetos, que son identificados por nuestro cerebro de manera independiente, a medida que los vamos conjuntando, que vamos sumando las distintas características, es que vamos construyendo un patrón. Normalmente va a ser un patrón de una forma reconocida. Entonces aquí lo que tenemos en el ejemplo es un conjunto de brochazos de un color más o menos como tipo salmón, que por su forma podremos decir que es óleo, y a medida que nos vamos alejando de esa forma, de esos brochazos que están aquí, y que vamos identificando otros elementos, nos damos cuenta que estos brochazos forman parte de una escena.
Al principio podremos decir que son simples manchas. De un lado tenemos manchas de un color salmón, de otro lado tenemos manchas de color gris, y a medida que nos alejamos de la imagen, entonces podemos comenzar a relacionar las manchas, el conjunto de manchas, con todos los demás elementos que componen esta imagen, y podremos darnos cuenta que estamos frente a una pintura impresionista que nos muestra unas personas en una barca, en lo que puede ser un río, y que al fondo se puede ver el atardecer. Ujú. Entonces, la imagen que tenemos en la derecha es muchísimo más compleja en términos de contenido narrativo que lo que tenemos en la de la izquierda. Sin embargo, si nosotros vamos al revés, vamos hacia atrás, nos daremos cuenta que está compuesta de un montón de elementos básicos, que en este caso son manchas de color y formas algo caóticas, pero que en conjunto y a una cierta distancia hacen sentido, ¿no? Entonces, la organización del espacio bidimensional tiene que ver justamente con que en este recorrido que nosotros hacemos de la información visual que tenemos en el entorno, en un sentido de que se forma como si fuera una sola línea de plano, ¿no? Vamos identificando una serie de características que, de acuerdo a nuestra percepción, de acuerdo a nuestra memoria, de acuerdo a nuestra experiencia, vamos a asociar con algo conocido. Quizás si no hemos visto nunca una sombra o una silueta de una barca, quizás si nunca hemos visto, por ejemplo, como el caso del ejemplo cómo rebota la luz en el agua, cómo rebota la luz del sol o de la luna en el agua, nos sería mucho más difícil reconocer estas formas abstractas como una forma, como un paisaje en particular. Perdón. Ok, entonces estos patrones bidimensionales son fundamentales por dos razones. La primera, que son precursores de los objetos. Así como vemos aquí, estos patrones básicos terminan siendo precursores de un objeto. ¿Qué objeto? Pues el reflejo de la luz del sol sobre el agua, ¿no? O estas manchas que terminan siendo precursores de la forma de una barca donde hay dos personas, e incluso podríamos ver también que está representado el reflejo de esas personas en el agua. Entonces, por eso son importantes, porque nos permiten identificar que son precursores de objetos básicos. En segundo lugar, que un patrón puede ser una relación entre objetos. Y esto se vuelve más interesante, porque el hecho de que veamos al final de cuentas un atardecer aquí es porque relacionamos un atardecer en un río, es porque relacionamos la existencia de un elemento que llamamos barca, la existencia de un elemento que llamamos cuerpo de agua, si quieren, o río, o agua simplemente, la existencia de un conjunto de elementos que podemos llamar bosque o árboles, aquí se ven algunos, acá se ven otros. Podría ser que a lo mejor son edificios, pero nos falta información visual que nos ayude a decir eso, pero en sí podremos decir que son árboles, la existencia de un elemento circular que asociamos con el Sol y la existencia de este elemento de color también como salmón, que nos sugiere la existencia de nubes en esta representación, ¿no? Entonces, las relaciones que hacemos entre todos estos objetos nos hace pensar que estamos viendo un atardecer. A lo mejor podríamos ver un amanecer, pero el color, que es un color más bien tirando al naranja, quizás lo relacionamos más con los colores de la tarde que los colores de la mañana, que los colores de la mañana son más bien más claros, más tirándole al blanco, etcétera. Ujú. Entonces, esas son las dos cuestiones importantes, que mirar patrones o identificar patrones específicos nos permite reconocer objetos, pero también relaciones entre objetos. Y esto va a ser fundamental para en el pensamiento visual, particularmente por el rollo de la correlación entre distintos objetos. Por ejemplo, si correlacionamos un número, digamos, tenemos un número que sería el número X, un número 1000, y luego cerca de ese número tenemos un título que dice, por ejemplo, mexicanos, pues asumimos que se refiere a 1000 personas que son de México.
O sea, suena algo muy simple y básico y obvio, pero si los tenemos más alejados, si esos objetos no están tan cerca uno del otro, podríamos pensar que 1000 se refiere a algo y mexicanos se refiere a otra cosa. Pero no es tan fácil hacer esa correlación de decir, se refiere a 1000 mexicanos. ¿Por qué? Porque no hacemos una relación entre los dos objetos por la distancia. Ya vamos a ver, de hecho, en el, aquí en los ejemplos que tengo, digo, más adelante vamos a ver a qué se refiere esto, ¿no? Ok, bueno, pues entonces vamos a mostrar o quisiera mostrarles justamente un ejercicio de patrones y aquí tenemos esta, la liga que ya ustedes en otras ocasiones han revisado y quisiera mostrar un ejercicio que a lo mejor no habían visto. Bueno, pero pues entonces nos metemos aquí y vamos a encontrarnos con esta infografía. Esta infografía se llama Middle East, Key Players and Notable Relationships. Aquí lo que nos habla es básicamente de cuáles los países o en general los actores más importantes en la situación del Medio Oriente y cuáles son sus relaciones. Entonces, cuando observamos la infografía, que es una infografía interactiva, si yo me posiciono encima de cualquiera de los nodos de esta red, ustedes ya hicieron un ejercicio sobre modelos mentales basados en red, sabemos que son más complejos, pero también son más completos en cuanto a la manera de representar y de presentar la información. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que si nos colocamos encima de cualquiera de estos nodos, el resto de los, bueno, nada más se van a quedar encendidos los nodos con los cuales tiene una relación y el resto de nodos se van a un color más transparente, ¿no? Se aplica una transparencia y hace que entonces como que desaparezcan a nuestra vista y haga más fácil el seguimiento de la información en particular. Luego, en la parte de abajo tiene que indica por colores alguna característica, cualidad básica de ese nodo. Por ejemplo, nos dice que el nodo que se encuentra en gris con letras altas o en mayúsculas se refiere a un país. El que está con la primera en mayúscula y el resto en minúscula se refiere a un grupo en particular. Aquí están estos dos que son sunnis y shias. Sunni se refiere a en el Islam hay dos tipos de corrientes, o hay dos corrientes del islamismo, el islamismo suní y el islamismo shia. Para decirlo en términos sencillos, el islamismo suní es como el más abierto a las formas occidentales y el shia es el más conservador, es el que digamos, el shia es el que obliga a las mujeres a usar la burka y el suní es todavía como que, bueno, con que traigan el velo es más que suficiente. O sea, estos son más gentiles y menos estrictos y los Shia son los más estrictos. Y finalmente los que aparecen aquí que dice que no son musulmanes, ¿no? Y luego acá nos muestra que las líneas, la línea gris continua es que son enemigos, la línea gris punteada es que pues no está como muy clara la forma de la relación, podría convertirse en algo como de enemigos o a lo mejor mejorar, pero no queda claro cómo sería. Tenemos otro que sería la línea punteada en rojo o en magenta, pero pues de aquí no hay información y tenemos la línea continua roja que habla de que pues se quieren esos grupos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, quisiera saber cómo son las relaciones de Siria, al momento de posicionarme encima, me muestra que al menos, por ejemplo, Siria tiene una relación de amistad con Hezbollah, que es este que tenemos aquí. Hezbollah es un grupo paramilitar del Líbano y quiere decir que entonces los sirios tienen una muy buena relación con este grupo que es radical en Líbano. Al mismo tiempo, y además ese grupo es de los radicales, el Shia, ¿no? De lo que habíamos dicho. También tiene una buena relación con Irán, que también vemos que es Shia, y vemos que tiene una buena relación con Rusia. De ahí en fuera tiene relaciones de que no se llevan para nada con Líbano. Aquí está Líbano. Curiosamente,
Hezbollah es digamos, es un grupo paramilitar que está en Líbano, entonces lo más probable es que ellos ni siquiera se tocan, ¿no? Aquí lo vemos y ni siquiera se llevan, ¿no? Y tampoco se lleva bien con Turquía, que está en la parte de arriba y que también es un país, a pesar de que es un país suní, ajá, recordemos que los suníes son los en verdes, entonces Siria es un país suní, Turquía es un país suní y a pesar de ello no se llevan bien. Entonces acá podemos ver un patrón. Siria es un país suní, esto quiere decir que es más abierto, más progresista, por decirlo de algún modo, pero sus relaciones, sus mejores relaciones políticas se dan con un grupo terrorista y con un país que es radicalmente conservador, ¿no? Sin embargo, con otros países que son sunnis no tienen una buena relación ni con otros grupos, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una manera de mostrar cómo es que elementos tan sencillos como el color, como la forma, nos ayudan a hacer relaciones de objetos y en este caso pues son súper claras las relaciones de los objetos, ¿no? Porque pues lo que estamos viendo son elementos que se relacionan a partir de líneas punteadas y continuas. Bueno, entonces, ¿cómo funciona una búsqueda, una construcción de patrones? Básicamente, consiste en la identificación de un conjunto de datos. Estos datos pueden ser, por ejemplo, un nombre, una edad, que sería como una identidad de género, un grupo social al que pertenece la persona, etcétera. Normalmente son conceptos, características y números asociados a algo o a alguien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estos datos los convertimos en información, como a partir de elementos visuales simples o que tienen características simples como color, forma, posición, dirección, los elementos que vimos en la sesión anterior. Tienen estas características, o sea, vamos a asociar que un color va a representar, por ejemplo, identidad de género, otro color o la forma va a representar el grupo de edad, no sé, que azul, este círculo va a ser para menores de 10 años, triángulo para de 11 a 20 años, cuadrado para 20 a 39 años, así, ¿no? Entonces es un color, perdón, un tamaño, ¿okay? Un cuadrado con determinadas características, ¿entienden? ¿No? O sea, nosotros vamos dando ciertos valores y vamos convirtiendo ciertos valores de los datos en elementos visuales que lo representen, pero que además son elementos básicos, características básicas. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que quien esté mirando esa información de acuerdo a lo que ya conoce y a la experiencia, bueno, aquí dice que la experiencia, que es lo que ya conoce, ¿no? Y aquí habla de la authoritative capacity, pero más bien nosotros hay que entenderlo como esta idea de la búsqueda top-down, ¿no? Que esa persona está buscando o está esperando encontrar cierta información, por algo lo está buscando, o ciertos datos, por algo los está buscando. Y con estos dos elementos de su experiencia más su búsqueda top-down, es que va a analizar esta información. A partir de eso, lo que se va a producir en esa persona es un conocimiento. En el caso del ejercicio que acabamos de mirar, es que ese conocimiento pues sería como comprender cuáles son las relaciones de los países con los otros países y grupos que se encuentran ahí y qué tipo de características tienen estos países. Y a partir de ahí se toma una decisión. La decisión, pues simple y sencillamente, bueno, es que esta idea de decisiones está muy pensada para que la información o las infografías eh, lleven a una persona o un grupo de personas a tomar decisiones, ¿no? Pero en nuestro caso, o en el ejemplo, bastaría con que nosotros reconozcamos u obtengamos una cierta información. Entonces, en general, aquí esta eh, lámina nos habla de cómo funciona ese mecanismo. Dice, combinar diferentes características que llegarán a identificarte como parte de un mismo contorno o región que se denomina unión. Aquí habla, básicamente, con la idea de contornos, habla de estas continuidades. Por ejemplo, eh, aquí tenemos una continuidad. Ajá. Tenemos un círculo
con estas líneas que simulan las veces o la forma de una lupa. Tenemos un número que es el 11, que se ve más grande que los otros, que indica que estamos haciendo un zoom a esta información y por lo tanto estamos destacando este conjunto de datos de esto. Y básicamente esto es un icono que nos habla de la búsqueda de información numérica. Y con esto se representa la idea de datos. Entonces, ¿qué son los contornos? Pues básicamente es la continuidad que existe entre los elementos visuales para darnos a entender que un objeto o un conjunto de objetos, como pueden ser estos, los números grandes, el círculo, estas líneas de acá y los números que están en el fondo, nos dan la idea de un icono de datos, ¿no? Lo mismo pasaría acá. Acá vemos, por ejemplo, un conjunto de círculos y de líneas que forman un solo contorno. Acá tenemos otro elemento que es esta línea, que nos está diciendo como que esta es la base de esta gráfica y esta es la gráfica que nos muestra un proceso, una tendencia y que se compone de puntos claves que serían los círculos. Y acá abajo tenemos otra representación. Esta representación sería un pie chart y los colores nos indican como algunos porcentajes dentro de ese pie chart y bueno, y otro tipo de datos, ¿no? Pero todos estos se encuentran, si se dan cuenta, en un solo grupo de información, así que se crea un contorno abstracto entre la continuidad de este elemento, con este elemento, con este elemento. Ahora, estas flechas nos hablan, por ejemplo, de un contorno también que se construye entre la información que viene previamente y la información que va después de este ejemplo. Ajá. Ustedes en los ejercicios que ya han hecho también han dado cuenta de los contornos, por ejemplo, cuando separan su modelo en cadena del modelo en árbol y del modelo en, en red, ahí tenemos contornos, serían 3 contornos, un grupo de informaciones que debido a que están separados por color o por sección, etcétera, pues entonces crean distintos tipos de contornos. Entonces producen acciones inteligentes como resultado de interacciones de procesos que operan. Las acciones inteligentes básicamente es interpretar esta imagen que tenemos aquí como un conjunto de elementos que pueden ser entendidos por nuestra mente, ¿no? Y aquí de lo que nos está hablando es un modelo encadenado que va de la producción de los datos a la toma de decisiones. Entonces, en la vida cotidiana, nuestro cerebro está todo el tiempo buscando líneas y contornos, y a partir de eso, lo que hacemos es interactuar con el entorno. El ejemplo que tenemos aquí es súper claro. La muchacha está hablando por teléfono e incluso no necesita ni siquiera mirar la taza, podría estar como observando, como yo, por ejemplo, que estoy observando acá, y puedo tomar este objeto. ¿Por qué? Porque escópicamente sé dónde se encuentra y conozco su forma y puedo de algún modo como tocarlo o tomarlo, ¿no? Entonces esto es muy útil, ¿no? Los contornos o identificar líneas y contornos nos permite interactuar. En el ejemplo que tenemos, ella, por los contornos de la forma de la taza, puede ubicar dónde se encuentran el asa y poder tomar el asa. Aquí tenemos un ejemplo distinto. Por ejemplo, bueno, en este caso vemos una silueta, vemos una textura, vemos una forma en particular y al final lo que hace el cerebro es simplificar todas estas características en una sola forma posible y eventualmente entonces lo que tenemos es la idea de una de la forma de un perro. Muy bien. Aquí lo que vamos a observar en términos generales son formas en las que las texturas pueden generar ciertos como posiciones o grupos de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos una textura y acá tenemos otra textura y que cambian por la posición. Acá cambian por la forma, son texturas, pero cambian por la forma. Acá por la definición de los contornos de estas formas. Acá por el grupo de formas, aquí tenemos que son círculos rojos con cuadrados verdes y acá tenemos al revés, cuadrados rojos con círculos verdes. Entonces podemos diferenciarlos. Todo esto
a partir de estas características básicas que ya hemos visto. Okay. Este ejemplo sería interesante porque si ustedes se detienen a observar, por ejemplo, la continuidad de la línea, entonces pueden darle seguimiento a la línea y recordemos que la atención permite discernir entre el resto de la información para concentrarnos únicamente en esta información que yo decido observar. Entonces aquí decimos, no, pues sigue la línea y aquí estamos siguiendo la línea, ¿no? Y toda la información, a pesar de que se encuentra ahí, es descartada por nuestro cerebro para nada más observar esa línea. Ahora, si les dijera que observen las letras y que lo lean, pues en automático su cerebro va a discernir la información que hay aquí del resto de la información. Y también, por ejemplo, aquí en estas áreas donde está como superpuesta la información con el amarillo, nuestro cerebro termina por construir ese elemento, ¿no? Aquí termina por construir la R, la E, en parte por la experiencia previa. Entonces, podemos leer este texto en continuidad. Lo mismo pasa si quisiéramos resolver los números que están en amarillo, entonces también ustedes podrían dar, a partir de la pura continuidad y de discernir la información, centrarse en el color amarillo, en la forma del color amarillo que se dibuja con el color amarillo y saber cuáles son esos números que se encuentran ahí. Y finalmente también lo que está como más hasta el fondo, que son estas líneas básicas o formas básicas, ¿no? Un círculo, una X, ¿qué sería? Pues un signo más, aquí hay un corazón, ajá. Y aquí vemos otras formas de representar la información. En el primer caso vemos puras líneas, sin embargo las líneas no nos permite discernir estos datos. En el segundo caso ya nos permite discernir estos datos, podemos ver un grupo particular de elementos, bueno, un elemento que es el magenta, y al aplicar la transparencia se superponen con otros, pero aún así es como mucho más difícil de identificarlos. En el tercer dato, o ejemplo más bien, cambia las texturas y a partir por ejemplo, aquí hay una textura, acá hay un color, acá hay otra textura, acá hay otro color y acá no hay contenido. Entonces, a partir de esas variaciones es más fácil leer esta información eh, para, para situaciones o casos mucho más complejos. En resumen, cuando la información que nosotros vamos a presentar es sencilla, basta con que hagamos representaciones simples y determinar características básicas para diferenciar las cosas. Pero a medida que se vuelve más complicada, sobre todo cuando la información se superpone, el auxiliarnos de cambios en las texturas nos ayudarían a identificar todo un contorno y por lo tanto identificar una forma o un objeto en particular. Bueno, aquí ya es básicamente lo que habíamos visto sobre el top-down, la búsqueda top-down, y que cuanto más atención prestamos a una cosa, más específica se vuelve la información, más compleja de hecho se vuelve la información. Cuanto más general sería la búsqueda, menos compleja es la información, ¿no? Entonces, los patrones más elaborados que encontramos en los niveles superiores de la cadena de procesamiento visual son en mucha mayor medida producto de la experiencia de un individuo. Esto lo que quiere decir, y de acuerdo a lo que presenta este meme, menos personas van a tener la capacidad de entender patrones más específicos para una situación dada que patrones más generales para situaciones más genéricas, ¿no? O sea, por ejemplo, una persona que entiende de economía va a leer mucho mejor una gráfica de movimiento económico que una persona que no lo sabe. Y al revés, una persona que sabe, no sé, de otra cosa, geografía, va a leer con mayor detalle un mapa, no sé, geográfico, que una persona que no lo entiende, ¿no? Uh-huh. Todo pensamiento visual es hábil y depende del aprendizaje de patrones. Lo que quiere decir es que todas las áreas utilizan el pensamiento visual y cada una va a generar especializaciones muy particulares para hacer esta lectura visual. Una persona que mire, por ejemplo, una fórmula o la estructura de una molécula, solo por la forma de esa estructura de la molécula, que a lo mejor esa persona se dedica a la química, lo va a leer inmediatamente y va a decir, esta estructura es tal molécula,
porque tiene estos elementos aquí, este tiene doble línea, significa doble enlace, no sé, cosas por el estilo. O sea, cada área genera una forma de estructuras de representación que se vuelven muy especializadas en la propia área. Para el lector principiante puede ser necesaria una única fijación y una décima de segundo para procesar cada forma de una letra. Bueno, básicamente esto que quiero decir aquí es, si ustedes van a diseñar una información para un sector muy especializado, entonces la información ya está como muy codificada y puede ser muy específica y a lo mejor difícil de comprender para todos. Sin embargo, para para la gente convencional, o sea, para las personas que no están especializadas en un tema en particular, vamos a necesitar usar información simple, formas más sencillas, que no sea tan caótico, y que sea algo como más fácil de comprender para todos. Y esto dependerá entonces cuando ustedes hagan una información para especializados, puede ser más complejo, y para divulgación tiene que ser más sencillo, formas más reconocibles. Digamos, enseñar con bolitas y palitos o con manzanitas. Sería una idea, ¿no? Aquí básicamente nos habla de que cuando agrupamos la información por grupo, literal por grupos, podemos ver que este es un grupo de información, este es otro grupo de información, así. Igual acá es un grupo de información, pero además es de un tipo, y acá es otro grupo de información, pero además es de otro tipo. ¿Por qué? Porque se utilizaron recursos distintos para representarlos. Incluso dentro de este grupo podemos encontrar que hay dos grupos, entonces habría un grupo de contenido por varios elementos y un grupo contenido por un solo elemento. Esto es para que cuando ustedes organizan la información sepan que pueden distribuir, generar espacios entre los distintos tipos de información para para diferenciarlos y utilizar estrategias de diferenciación para diferenciar distintos tipos de información. Pensemos que a lo mejor esto representa estadísticas numéricas y esto representa características, como por ejemplo numérico puede ser edad, salario, grado de estudios, y acá podríamos decir que es, por ejemplo, no sé, nacionalidad, género, etcétera. Otras formas de representar la información. Y aquí con este vamos a cerrar. Esto sería como lo más recomendable cuando se está haciendo una infografía, ¿no? Dice, las relaciones entre entidades gráficas significativas que se puede establecer mediante cualquiera de los mecanismos básicos de definición de patrones que hemos estado discutiendo: contornos de conexión, proximidad, alineación, contorno envolvente, color, texturas de movimientos. Y aquí tenemos varios ejemplos. O sea, lo que conviene es cuando estamos haciendo o integrando información, conviene a lo mejor dibujar líneas para conectar conceptos que consideramos que deben de entenderse como conceptos relacionados, o grupos de conceptos, o por ejemplo regiones de un mismo color, para que estas serían como en general tres formas de conectar distintos grupos de objetos. O por proximidad, estos son un grupo de objetos, este es otro, pero además están diferenciados por color. O por alineación, ajá, o por movimientos semejantes. Esto si animamos los elementos, ¿no? También podemos generar esta idea de conceptos anidados en un color más general y luego colores más, en este caso más claros. Nos habla de objetos o conceptos que están dentro de otros objetos, o por ejemplo superpuestos, que implicarían el uso de transparencias, o de grupos de conceptos asociados o en un grupo, pero conectados con grupos de otros. Y acá pues de relaciones múltiples, como ya los hemos visto. Acá los colores tienen y la forma pueden indicar un tipo de dato, y aquí por ejemplo vemos un dato de un tipo conectado con otro tipo, ¿no? Y acá por ejemplo otro que es más jerárquico. En general, estas serían las formas en las cuales se estructura el espacio bidimensional, por representaciones del espacio bidimensional. El espacio tridimensional se convierte en un espacio bidimensional. Lo que hace la vista es dar o buscar ciertas continuidades, que es lo que llamamos contornos. Las relaciones de los contornos que vamos encontrando en función de su proximidad generan objetos conocibles o reconocibles, y también relaciones entre objetos reconocibles, y estas
cualidades de búsqueda de información en el espacio visual pueden ser utilizadas para organizar información ya en un diseño visual, particularmente en las infografías. Y esta lámina, si ustedes hacen un screenshot, resume las estrategias que se pueden utilizar. Pues eso sería todo para en esta meta 2.2. Revisen por favor el resto de la información y pues para que realicen la actividad de la meta. Eso sería todo, nos seguimos viendo. Bye.